Bienvenidas y bienvenidos a su programa Encuentros Susiciantán. Mi nombre es Alejandra Mendoza Mongliá y les doy la más cordial bienvenida a este episodio en la que vamos a estar dialogando con un abogado ecuatoriano que sabe muchísimo de las relaciones entre nuestros países y China. Estamos grabando desde justamente el despacho de abogados que en inglés lleva el nombre de H&W Law Firm Group, que su oficina en Shanghai está localizada en una de las zonas más exclusivas. Le agradecemos a Mai Xianshan, que nos abrió las puertas de su despacho para poder grabar aquí. Este episodio va dedicado con mucho cariño a mi amigo Manuel Mendoza. Si no fuera por su apoyo, no hubiera yo logrado competir para una beca justamente que me trajo aquí a China, a estudiar chino. Entonces, pues sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida al abogado Luis Borja. Su nombre en chino es Bo Lufei. Olufey, muchas gracias, Alejandra. Bueno, un saludo también a la audiencia. Muchas veces veo tus entrevistas, tu podcast, es de un estilo muy único y también de un profesionalismo muy alto. Así que para mí es un honor también formar parte de este círculo de podcast y series que haces. Muchas gracias por la invitación. Ay, pues un honor también para nosotros invitarte a contar tu historia, porque es parte de este rompecabezas para entender que la relación con China que llevamos no es tan sencilla, no es en blanco y negro. De hecho, se trata este programa de justamente presentar todos estos matices de grises. Y entonces vamos empezando, Luis, porque, bueno, alguien de Ecuador, ¿no? Este bellísimo país que está en el centro del mundo, con su relación con China. Caray, ¿tú cómo empezaste a interesarte en venir acá? Danos, por favor, un poco de tu contexto personal. Bueno, yo empecé a interesarme en China como una potencia en el mundo en mi etapa estudiantil. En mi etapa estudiantil, cuando estaba estudiando Derecho en Ecuador, estamos hablando año 2010, 2009, 2010, ya terminando mi pregrado, se veía un auge de China y un auge en un interés en América Latina. Por mucho tiempo Ecuador pues, ha estado al lado de los Estados Unidos, obviamente una potencia que ha influenciado mucho a América Latina. Eso es algo que se estudia mucho y se conoce a detalle, pero había mucho desconocimiento. Yo notaba que había mucho desconocimiento en ese tiempo desde el lado del derecho, de cómo se entiende a China. ¿Qué es el derecho chino? Yo preguntaba a mis profesores, obviamente nadie podía decirme a cierta qué es el derecho chino. Sí tuve un profesor que nos daba derecho comparado y mucho hablaba del derecho, por ejemplo, japonés, que era influenciado por el derecho germano. Pero coincidentemente no se hablaba del derecho chino. ¿Cuáles son las raíces del derecho chino? Y cómo esto va a influenciar en cierto sentido a las relaciones entre los dos países. Claro. Era una gran interrogante y coincidentemente el gobierno chino por medio de su embajada empieza a promocionar, o bueno, yo me enteré en ese tiempo, empezó a promocionar el tema de becas para estudiar en China. Y yo en ese tiempo estaba un poco más enfocado en temas corporativos y temas ambientales. Y bueno, como estudiante digo, a ver, ¿dónde es el país que en ese momento tenía más problemas y está buscando soluciones de temas ambientales? Sí. Es China. Sí. Y decidí aplicar a 3 universidades aquí en China. Y después de un tiempo, obviamente es un proceso largo que tenía que presentar también muchos de los certificados de experiencia, notas, etcétera. Me llega la carta de invitación en ese momento era el director cultural y me dice, mira, vente a la embajada, tenemos una respuesta para ti.
Llego a la embajada y me dice, felicitaciones, tú has admitido a la Universidad de Pekín. Ujú. La maestría va a ser en chino y te vamos a incluir un año de chino. Ay, qué caray. Y yo Qué le maravilla. dije, bueno, gracias, muchas gracias, lo acepto. Sí, claro, no puedes decir que no, pero en mexicano nosotros decimos ganarse la rifa del tigre. O sea, qué bueno que me gané este maravilloso premio, pero luego, ¿qué haces con eso, no? Claro, porque yo apliqué a estas becas con una idea de que quiero estudiar una maestría en inglés, Ujú. que ya pues tenía digamos, una experiencia con el idioma inglés, habiendo vivido en Egipto en el pasado, en Estados Unidos. Y bueno, ahora me enfrentaba a un nuevo reto, que era estudiar el chino mandarín y una no cultura que yo no conocía, además de los famosos chifas que los llamamos en Ecuador, los restaurantes chinos. Sí, Ese era mi conocimiento sí, no, pero como persona, ¿no? te ganaste esa beca maravillosa que es muy bonita combinación entre un año de idioma más tu parte de profesionalización, pero un Ujú. año de idioma chino empezando de cero no es suficiente. ¿Tú ahí cómo lo viviste, lo padeciste? Fue un camino difícil, fue un camino difícil. Bueno, obviamente me decían tenía que estudiar el chino mandarín y tenía que perfeccionarlo en un año. Durante ese periodo yo también empiezo a involucrarme un poco en lo que son las actividades de la universidad Ujú. para conocer un poco qué va a ser la maestría, tener una idea de cómo va a ser la maestría, qué nivel de exigencias tiene la maestría y también Claro. un poco entender desde la perspectiva estudiantil y académica cuál era la relación y la percepción que tenían de América Latina. Ujú. Y durante este año me veo involucrado en la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de la Universidad de Pekín, Ujú. que lo comenzó de hecho otro ecuatoriano, y me dijo, mira, estamos organizando esta asociación, por favor forma parte. Yo con todo gusto, a cierto punto también lo representé como presidente de esta asociación, Ujú. y durante este periodo de un año extiendo un año más mi Ujú. periodo de estudiar chino porque Sí, no lo es necesitaba. suficiente. Es que de verdad, la audiencia que nos está escuchando, 2 semestres de chino, pero es estudiar de manera intensiva, 8 horas diarias y aún así no es suficiente. Ujú. O sea, es lo que te dan, pero un HCK 4 o HCK 5, que es el requisito mínimo, de verdad, no, el tiempo, necesitas más tiempo. Pero mira, qué bueno que tomaste pues esta oportunidad Ujú. con sus dolencias, pero Sí, ahí viendo un poco hacia atrás, no te arrepientes de haber tomado esta decisión, ¿o sí? es un camino difícil, pero vale la pena. Sí. Pero no es para Eh, todo mundo, ¿eh? es un camino difícil, pero exigiéndote a ti mismo como persona. Ujú. Yo creo que logré encontrarme que tengo otros niveles de exigencia que no los tenía quizá antes. Claro. Y de hecho me han ayudado a crecer en lo que es China, ¿no? Claro. Entonces sí fue una tierra fértil para ti, China. Y un poco, además de pues amor por la aventura, también está un poco dado porque tú ya habías empezado a intuir y saber, conocer de que en China estaba pasando algo. El año, por ejemplo, que empezaste a pensar en China, alrededor del año 2010, es un año paradigmático que se va, supongo yo lo marco mucho, es un año que se va a recordar en la historia de la humanidad como un año en donde Estados Unidos se dio cuenta y China se dio cuenta del tamaño que tenía China y el tamaño que iba a tener China en el futuro. Ujú, Entonces ahí es el año donde yo lo marco que fue como la gran transformación de la política exterior americana hacia China, ujú, y de los propios chinos, de su propia política exterior, que ujú. bueno, los resultados aquí los estamos viendo y los seguiremos viendo. Entonces, imagino que pues tú teniendo también todo un bagaje cultural muy amplio y con esa actitud de curiosidad, de apertura, tú te fuiste encontrando con cosas interesantes, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia, por ejemplo, interactuando en este ámbito académico, o sea, tanto con tus compañeros chinos, con profesores y también con otros extranjeros? A mí, de las primeras impresiones en Pekín, Ujú. era el gran conocimiento que tenían en América Latina. O sea, el hecho de que tenían departamentos especializados de gobierno y también la propia universidad que se dedicaban a los estudios de América Latina en general.
Eso, por ejemplo, en Ecuador, por lo menos cuando yo era estudiante, había muy pocos centros que se dedicaban al estudio de China. Encontrar que existía un departamento estatal que ponía tanto énfasis en el estudio de países extranjeros, especialmente América Latina, eso era algo nuevo para mí, que yo lo había visto, bueno, en otra potencia que era Estados Unidos. Ujú. Y bueno, yo llego en el 2000, finales de 2012, Ujú. y obviamente ya está pasando los Juegos Olímpicos en Beijing, obviamente ya se ve Claro. todo este auge de China y me doy cuenta del aparato gigantesco que era China para entender América Latina. Latina y el nivel también académico que tenían los profesores locales en la Universidad de Pekín y otras universidades alrededor de Beijing, el O sea, lo que tú conocimiento que estás tenían. diciendo es que no solo tenían miras de amplitud, porque América Latina es enorme y muy diverso, sino también de profundidad. ¿Cuáles son Sí. los temas que a ti más te causaron como la atención de no sabía que sabían tanto de Ujú. nosotros? Mira, yo en Pekín, mientras estaba estudiando el idioma, me empecé a relacionar mucho con algunos académicos de otras universidades y Mm. también de organismos, por ejemplo, la Academia de Ciencias Sociales Ujú. de Beijing, Ujú. pero también profesores de otras universidades, por ejemplo, la Universidad de Ciencias Políticas y Leyes de Pekín, que Ujú. tienen un departamento especializado en América Latina o en Mm. países hispanohablantes y me llamaron para que contribuya a unas traducciones de derecho de códigos penales de España y México para la Procuraduría del Estado chino. Entonces, eso, por ejemplo, fue de los proyectos más interesantes que tuve, porque era la Procuraduría del Estado que nos estaba contratando nosotros en las oficinas Sí. de Procuraduría para hacer las traducciones de estos códigos penales y códigos de procedimiento penal también. Y es algo Eh, muy específico. O sea, Era algo muy en la específico. petición del trabajo te das cuenta un poco de la profundidad Mm, del conocimiento, ¿no? sí, que obviamente ese era por el lado académico. Mm. Luego ya el lado profesional, en estos años que llevo 12 años en China, he visto que siempre hay este interés. Incluso ya cuando está uno en el lado profesional, siempre hay este Sí. interés de organismos gubernamentales de entender y conocer a alguien, atraer a alguien que sabe de América Latina, de un país específico. Necesitamos información, qué es lo que tú piensas, qué es lo que está pasando en este país, cuáles son las leyes que se están aplicando en este país. Es todo un organismo que se alimenta, ¿no? De lo que, Sí. de los lado académico, del lado profesional, Como una red, ¿no? como una red. Sí, porque ahí Entonces, está todo está como conectado. inteligencia, o sea, no se queda en el silo de una facultad, ¿no? O sea, metida en el archivero de un profesor, sino de que es un conocimiento que se empieza a circular por todo China. Qué interesante. ¿Y no te dio como un poco el sentimiento de, ah, caray, estamos nosotros un poco frente a Goliat, ¿no? O sea, mientras que en América Latina, si acaso alguien sabe medio como la ficha más general tipo Wikipedia de China, acá saben cosas tan específicas como tu código penal. Sí, eh, sí, es justamente lo que estás diciendo. Por ejemplo, en América Latina, bueno, en mi país, en Ecuador específicamente, hay ciertos profesores contados que los conozco y soy muy buen amigo de ellos. José Salazar era director del Confucio en la Universidad de San Francisco. Mm. Milton Reyes, que ahora está de profesor en el IAEN en Ecuador. Digamos, estas son las dos personalidades que conozco y que todo el mundo conoce que son expertos en Sí, China. son tus expertos nacionales de China, pero Pero son uno o dos. llega hasta ahí. Em, Caray. y bueno, obviamente estudian temas de migración, temas de política, temas económicos, pero alguien que se dedique a temas específicos como es el derecho, por lo menos yo no conozco un especialista en Entonces temas de ahí derecho. pues se te abre un camino de oro, ¿no? Un poco para ti. Vamos a tocar ese tema, pero antes me gustaría también preguntarte tu percepción. O sea, viniendo de Ecuador, que es un país
en comparación con otros países de América Latina, territorialmente un poco más pequeño. Ujú. En comparación con China, bueno, nada que ver. O sea, los cuántos millones de habitantes que tiene Ecuador, pues es un distrito aquí en Shanghái, ¿no? O si acaso una ciudad. Sí. Son esas dimensiones enormes y además que también comercialmente, o sea, si pensamos en la política económica, o sea, China exporta todo lo tecnológico, inclusive inversión para hacer estas proyectos, ¿no? Mineros y de transporte y de telecomunicaciones, y a cambio Ecuador nos trae flores y nos trae chocolate y nos trae camarones, que es el principal productor, y algunas cuestiones de petroquímica, ¿no? Gas, cosas así, pues productos básicos. O sea, tú con esta visión internacionalista que tienes, y con tu profesión de abogado, ¿a ti cuáles son como las preocupaciones que te pueden venir al ver esta relación tan dispar? Bueno, yo creo que eso se refleja mucho en los casos que yo tengo que manejar, ¿no? De esta relación dispar. Uno de los problemas es de que América Latina en general eh, no estamos a un nivel para satisfacer la necesidad que tiene China en muchos productos. No estamos a un nivel de producción que necesita China. Mm. Entonces, muchas veces, por ejemplo, productores, digamos en el caso de Ecuador, productores ecuatorianos reciben una consulta de una empresa china: mira, quiero exportar X producto y necesito 80 contenedores al mes. Estas empresas tienen capacidad para quizás 5, empujando un poco, 10 contenedores al mes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Asociarse con otras empresas, forman unas Un asociaciones consorcio. para Ujú. poder, para poder satisfacer esta necesidad. Y una vez que se organizan, ya tienen una oferta para esta empresa china, se la presentan, siguen las conversaciones, los precios, van ajustando precios y demás. Ya los productores, bueno, un producto específico, van adquiriendo ciertos terrenos para este producto, y de repente pues el empresario chino dice: no, sabes que ya contraté de un lugar en África porque me ofrecían menor precio. Claro, Entonces, eso genera un nivel de pérdida, obviamente, para los productores ecuatorianos. claro. También muchas veces ha sido igual también a pérdidas ambientales. Sí, Digamos, tienen que abrir espacio para granjas, tienen básicamente cortar árboles a grandes escalas. sí. Eh, y este entendimiento, digamos, hay una falta de entendimiento en lo que es China y cómo se hacen negocios en China, y por el lado chino también cómo se hacen negocios en América Latina. Yo creo que hay un gran vacío ahí. Y nosotros como Ecuador tenemos un gran problema de que muchos de nuestros productores no pueden satisfacer las demandas que tienen estos compradores chinos, Ujú, eh, y se generan problemas, ¿no? ujú. Estimados amigos, si quieren seguir adentrándose en el fascinante mundo del español y quieren un contacto más auténtico, los invitamos a estar en contacto con 中指在湾的是西班牙语中心, que es la organización que lleva la representación oficial del Instituto Cervantes en Shanghái. Además de interesantes eventos, ahí puedes encontrar cursos de español que son impartidos por profesores chinos y nativos que están certificados. Para tu comodidad, ofrecemos cursos presenciales, en línea, individuales y en grupo, para todos, niños, adolescentes y adultos. No te olvides contactar indicando el código Encuentro Susi Xiantang para obtener interesantes descuentos. Te esperamos en clase. Ahí un poco la duda que yo tengo es de que estas dificultades son compartidas literalmente por todo el mundo. O sea, no nada más se restringen a nuestro continente, sino, como ya los mencionaste, África y otros lugares son similares.
Pero la pregunta para que nos ayudes a entender es, Ecuador no solo firma en 1980 su relación con China, ¿no? Restablece las relaciones, sino que se suma al proyecto de la Franja y la Ruta, esta Ida y Lu, que tiene en español un nombre terrible, ojalá que se lo cambien, pero en inglés está un poco mejor, The Belt and Road Initiative. Es decir, Ecuador, o sea, no se ha visto con pies lentos para sumarse a ese tipo de iniciativas. Ecuador tiene un tratado de libre comercio con China. Entonces, ahí como que es un contraste muy grande entre que los productores o parte de la sociedad como que no sabe cómo interactuar con China y por otro lado, pues el gobierno abre estas oportunidades que también son. Ahí, ¿tú cómo ves esa cuestión? O sea, a nivel como medio, macro, o sea, de tu país en relación con China. Bueno, yo creo que estas inversiones que hubo en gobiernos anteriores, especialmente con Rafael Correa, inversiones chinas en mi país, se enfocaron mucho en temas de mejorar, por ejemplo, infraestructura Mm, y temas energéticos, mm, que nosotros teníamos servicios muy básicos antes de la inversión china y antes del gobierno de Rafael Correa. China es de los pocos países que decide invertir en este sistema y tenemos un crecimiento muy grande a nivel local y también conectados también a países como Colombia y Perú. Eso es como un primer paso. sí, claro que en Y la luego, población nadie se va a quejar de que llegue inversión, capital fresco y muy concentrado en cosas que son esenciales para cambiarle pues toda la cara a un país. O sea, todos los resultados que se generan a través de cambiar o mejorar una infraestructura son inconmensurables, ¿no? Entonces, que eran inversiones que no habíamos recibido en el pasado, especialmente con las superpotencias como Estados Unidos. sí, Entonces, China nos abre el camino a esta modernización, si podemos llamarle, sí. de construir infraestructura para básicamente mover otras industrias. Ujú, Y luego, claro, el siguiente paso que fue reciente con el presidente Lasso, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, el gobierno lo impulsa como una forma de abrir el mercado chino ujú, a productos ecuatorianos. sí, Ahora, como yo lo veo, es también una puerta para abrir al mercado asiático. Y eso es algo Ah, que yo también lo pongo mucho énfasis al hablar con mis clientes. Al momento que tú estás en China, también eh, puedes como ver más allá, claro. unirte a estos tratados regionales que tiene China justamente al Belt and Road con países en el Ujú, sudeste asiático, por sí. ejemplo. La forma que se conecta China con Vietnam o con otros países del sudeste No, asiático. los trenes que van directamente. Y entonces no se reduce tu mercado a lo que es China. Puedes alcanzar otros mercados que quizás están más interesados en tus productos, etcétera. Pero luego también está el otro lado de la moneda. Tú llegas a un producto aquí, bueno, esto pasa con cualquier producto alrededor del mundo. Tú llegas a un producto acá y no se va a vender por sí mismo. Tienes que conocer dónde está el mercado que quieres llegar. Y esto es respondiendo una pregunta que siempre me hacen Ujú, mis clientes. ¿Cómo llego al mercado chino? Les digo, mira, eso es una pregunta muy general. Yo creo que primero tienes que entender qué es China, cómo funciona China. sí. O sea, a nivel de China como gobierno central es muy diferente a cómo se maneja a nivel provincial, a nivel de ciudad, a nivel de distrito. Ujú, sí. ¿Dónde vas si quieres hacer una compañía en China? ¿Dónde va a ser dónde va a ser Pues tu espacio de foco operaciones. Ujú, sí, o tu oficina de operaciones? Dependiendo de dónde está tu mercado, dónde están tus compradores, si ya tienes compradores, en qué ciudad o en qué provincia están tus compradores. Esta ciudad que quieres establecer una compañía, qué tan bien conectada está para mover tus productos de X localización a Y. ujú, Y esto es un tema que obviamente se necesita de mucha explicación de qué es China en general, cómo funciona China,
Y este es un primer paso para que los productores, no ha sido tan sencillo como que me pongan un tratado de libre comercio y vender los productos a China. Tiene que haber un entendimiento de lo que es China, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el gobierno sí ha dado un gran primer paso en un tratado de libre comercio como una guía general de que China está abierta a productos latinoamericanos, ecuatorianos en este caso, pero tiene que haber más énfasis en cómo van a llegar esos productos a China, cómo se van a vender o cómo vas a satisfacer los temas legales una vez que llegan tus productos Sí. acá. Por ejemplo, marcas. Mm. ¿Cómo vas a proteger tu marca acá? Sí, he tenido algunos casos que me dicen, mira, Luis Felipe, nosotros vendemos este producto en China en los últimos 10 años y alguien ha tomado nuestra marca, una empresa china, la ha registrado en China y está vendiendo como si fuera producto suyo, No, y a hasta un te nivel de pueden calidad denunciar. y a un nivel de calidad muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están perdiendo mucho el mercado. Y bueno, eso también genera ciertas complicaciones, porque aquí en la firma me han topado con casos de que una firma china se adelanta al registro de marca, Ujú, eh, conociendo de que es un producto que se vende bien en el exterior, ujú. y luego no están dispuestos a dejar esta marca. Entonces te pueden estar pidiendo hasta $2 millones porque les transfieras la marca, porque saben el valor de esa marca. Claro. Y ahí llega un poco también, este es uno de las ramas que manejamos aquí, pero este es un tema de las negociaciones. La importancia de la marca, ¿por qué tienes que registrar la marca de tu producto aquí en China? Bueno, o sea, es importante, ¿no? Va a ser tu sello de calidad de tu producto en China continental. Sí. Y si otra empresa lo toma antes que tú, Y ahí con la ley en la mano. es muy posible que tengas que pagar millones por recuperar esa marca. Si acaso te quieres meter en ese problema. Es que lo mencionabas, los tratados de libre comercio, o sea, yo entiendo también un poco los países de que firman porque no sé quién queda atrás. O sea, en este mundo, a este año 2025, ¿quién no va a querer tener relaciones con China? ¿No? O sea, darte un balazo en el pie. ¿No? Pero también con esa carrera de estar a la vanguardia, ¿no? O estar como al mismo nivel del mundo, pero pasan estas cosas, de que un tratado de libre comercio es un convenio de reciprocidad. O sea, es una puerta que se abre y entonces esa puerta sirve tanto para entrar como para salir. Entonces, por supuesto que Ecuador de por sí es muy competitivo en unos productos muy específicos y además de que sus productos son altamente demandados en China, muy bien que por reducción de aranceles entren a un precio más competitivo. Sí, pero ese mismo mecanismo abre el mercado ecuatoriano, porque no puede ser injusto decir, tú sí abre tu puerta y yo no abro la mía, ¿no? Entonces ahí estás marcando como de esas discrepancias que vemos, las contradicciones del sistema. Ahí mi pregunta es, porque yo sí he escuchado de las asociaciones chino-ecuatorianas, ¿cómo se están organizando las personas en Ecuador como para, pues, contener, es una como palabra como de confrontación, pero digamos, pensando en positivo, para coordinarse o cooperar con China desde Ecuador? Esa es una pregunta interesante. Ese va a mi otro perfil de la abogacía, que es el lado de investigador histórico. Mm, Por ejemplo, ahora que estamos hablando del Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio sí tiene ciertas regulaciones, ciertas cláusulas que protege la industria textil, por ejemplo. mm. Entonces, en temas de textil, no reduce los aranceles a partir de cierto porcentaje para ¿Por ambas proteger la vías industria, o solo una vía? para el lado de Ecuador, Ah, o sea, para sí proteger la pensaron muy industria. bien, Ujú. ingresar ahí escribir esa cláusula. Qué interesante. Ahora, claro, en temas históricos no es la primera vez que esto pasa. Mm. Estamos hablando de las leyes de las Indias, estamos 1700, que específicamente dicen productos o textiles de China no pueden ingresar a los reinados de las Américas, especialmente por Acapulco, porque si no pueden destruir el mercado local. Estamos hablando de textiles de 1700. Sí, sí, sí. Y cómo se han ido organizando estos chinos de ultramar
especialmente en Ecuador. Especialmente en Ecuador empiezan a llegar a partir de 1950, 1960. Obviamente es una época de mucha turbulencia aquí en China. Ujú. Empiezan a moverse familias buscando un nuevo hogar, especialmente en las Américas, en Ecuador, y forman sus sociedades de chinos. Sociedad de Beneficencia de la Corona China es una de las primeras que se funda en la ciudad de Guayaquil. Ujú. Que Eh, bueno, Guayaquil es bien interesante, es como la Shanghai de Ecuador o la claro, Guadalajara de México, muy interesante. un puerto muy, muy importante Ujú. en esos tiempos. Y obviamente estas sociedades empiezan a contribuir a traer chinos para trabajar en diferentes plantaciones o armar sus propios negocios. Ujú. Y estamos hablando que en el tiempo del presidente Alfaro existe un almanaque de negocios. Estos son los negocios que hay en Ecuador y hay una gran cantidad de negocios chinos en Guayaquil, muy prósperos, que empiezan pues a abrirse y tener un soporte en estas asociaciones de chinos que empiezan a formarse, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Ujú. Eh, Al día de hoy hay empresas chinas de estos chinos de ultramar que son muy, muy importantes y han sido un pilar muy importante para la economía ecuatoriana. Esto lo podemos, bueno, esta investigación Muy lo realizamos interesante. hace algunos años con un grupo de investigadores también en Ecuador y de hecho publicamos un libro con apoyo también de la Embajada China en Mm. Ecuador sobre la migración china Para en contar Ecuador, esta historia. para contar la importancia de estas comunidades chinas en el crecimiento económico del Ecuador y cómo estas comunidades contribuyen también al crecimiento de Ecuador y a la relación actual. Ujú. Bueno, muchas de estas comunidades, cuando empresas chinas se mueven o mueven su personal a Ecuador, tienen comunidades chinas establecidas que los ayudan, pues, temas Les dan la de vivienda, acogida, o sea, acogida, y, organización, y información. información. Por ejemplo, uno de porque nosotros visitamos algunas asociaciones durante esta investigación y nos abrieron las Ujú. puertas muy Sí, porque amablemente a también ellos. ellos quieren que su historia se cuente, Sí, que y se sepa. lamentablemente no se lo había hecho hasta hace algunos años. Mira qué bueno, que ya Nos abren empezaron. sus puertas y ellos nos cuentan un poco las historias, ¿no? Bueno, para un poco acortar la historia. eh, Hubo una prohibición de entrada de chinos durante los primeros periodos de existencia de Ecuador, Ujú. que luego estas asociaciones lo que hacen es presentar diferentes cartas al Y Congreso, que era en argumentar, ese defender, momento, sí. defender a las asociaciones. Luego, interesante, tema interesante es que el imperio Qing pide a Ujú. Estados Unidos que proteja a sus súbditos en Ecuador, justamente a raíz de estas provisiones. Estamos hablando de Mira, primeros años, y ellos empiezan a dar unas hojas certificadas como pasaportes que aparece como ciudadano XX, súbdito del Imperio Chino, está bajo protección de los gobiernos de los Estados Unidos de América. mira, qué interesante. Eh, y bueno, se forman estas asociaciones. Ahora, obviamente, son un pilar muy importante para estos nuevos negocios de empresas que llegan a Ecuador. Ujú. En Quito, en mi ciudad, se está empezando a formar algo que no existía antes, que era un barrio chino por una zona muy exclusiva de Quito. Y ya Mm. se ven pues negocios que solamente están en chino, que el personal solo habla chino. Y obviamente es un poco fruto también de estas relaciones que se tienen con las Sí. asociaciones de chinos de ultramar que están Y de presentes la transformación, ¿no? O y de sea, la porque transformación. China no es lo mismo 70 años atrás que Ujú, ahora y nuestros países tampoco. ujú, Entonces, mira qué interesante que esas asociaciones han permanecido, pero pues han tenido que también virar. ujú. Muy, muy interesante. ¿Y ellos qué tanto, digamos, haciendo como una analogía con lo que se analiza en Estados Unidos, el poder de los lobbies, de los grupos de influencia, tienen la misma fortaleza para, digamos, coaccionar o exhortar al gobierno ecuatoriano? Tienen cierta influencia Mm. porque estamos hablando de chinos de ultramar que llevan años y han alcanzado ciertos niveles altos en temas políticos, ¿no? Entonces, en provincias costeras han tenido gobernadores. Ujú. Se dice que uno de los presidentes también, su mamá era china.
Eso no lo logramos probar durante la Documentar, investigación, ajá. pero digamos Ahí está la leyenda. hay estas leyendas y, y estas opciones han crecido a nivel político, a nivel económico y tienen una gran influencia en el país. O sea, estamos viendo por un lado de inversiones chinas Mm. invitadas por un gobierno, pero también estamos viendo un crecimiento también de cómo estas empresas chinas llegan y se establecen en Ecuador por medio de cooperación con las asociaciones de chinos en el país, ¿no? Mm. Una de las cuestiones que son producto de esta transformación económica de China misma, o sea, China lo describe como las diferentes fases de desarrollo de una etapa pues volcada hacia la exportación de productos pues de alto contenido de mano de obra y irlo disminuyendo, ¿no? A la par del aumento del valor agregado de las mercancías que exportan. Pero también la China de Xi Jinping es una China que exporta capital y eso es una novedad. Y eso es uno de los elementos que ha puesto a temblar al establishment, al mundo, ¿no? Porque eso transforma las estructuras de geopolítica, geoeconomía. Ujú. Entonces, lo que hemos visto en estas entrevistas y un poco reflejado es de que en muchos sectores China no nada más llega a vender, sino que China llega a comprar terrenos para producir. Es Ujú. decir, ya no me espero a ver a qué hora se organiza el consorcio de exportadores de camarón ecuatorianos. Es, a ver, ¿cuánto cuesta el terreno aquí? Aquí pongo mi fábrica con mi tecnología china, sobre todo con la tecnología de saber organizarse, respaldado por capital. Entonces, ¿cómo percibe Ecuador este tipo de movimientos? Por ejemplo, en algunos lugares, ¿no? Nos decían en Chile, son un poco abiertos, ¿no? Porque ¿quién se va a negar al capital? Pero en algunos otros lugares, como en Francia, dicen no, está prohibido. Ujú. No, Ecuador no ha cerrado sus puertas al capital chino o, como dices tú, diferentes asociaciones o empresas que quieran, por ejemplo, temas inmobiliarios, que compran un terreno y se construyen su edificio. De eso está pasando en esta Mm, comunidad china que te estaba mencionando en Quito. Hay muchos edificios que tienen, de hecho, sus nombres en chino. Es gente que compró el terreno, construyó sus edificios y los está alquilando pues a empleados de diferentes empresas claro. chinas. Em, este tipo de inversión es muy, muy bienvenida en Ecuador. Mm, No ha habido un rechazo a este tipo de inversiones. Y bueno, también existe, como dices tú, el tema del capital. También existen empresas ecuatorianas, por ejemplo, ya establecidas en Ecuador, que necesitan un apoyo en tema de un proyecto hidroeléctrico, digamos. pues el proyecto hidroeléctrico en Ecuador Ujú. estuvo respaldado por China, Exacto. justamente. Ujú. O ¿Cuál es el nombre empresas. de...? Porque en chino es Ke Ka, shema. El proyecto de Hay la algunos. hidroeléctrica, una presa muy grande. Debe ser Coca-Cola o Sinclair. Sí. Sí, Coca-Cola Sinclair es uno de los grandes proyectos que invirtieron Mm, China. Y bueno, en este momento hay ciertos problemas con esta inversión en temas de mantenimiento, yo creo que de la propia represa, mm, que es un poco debatible en quién tuvo la responsabilidad en esto. sí. Pero bueno, ese es también un tema que se necesita trabajar mucho más con empresas chinas. O sea, ustedes les tengo este portafolio de proyectos, cuáles son las obligaciones que deben tener Ujú, a nivel legal, cuáles son las obligaciones legales que deben tener en temas de mantenimiento de este proyecto, en temas laborales que van a tener en este proyecto, temas ambientales. Y creo que debe haber una guía mucho más adecuada, mucho más detallada para ujú. empresarios chinos y que pues no tengan este tipo de problemas, ¿no? Claro, porque se queda Ujú, como medio al aire algunas cuestiones que luego sí son muy trascendentales. ujú, ujú, La pregunta que muchos de, seguramente los que nos están escuchando se hacen es, nosotros tenemos como una manera, todo una corpus de pensar el derecho, ¿no? Desde donde construimos, desde nuestras constituciones y todas las demás leyes.
En comparación con China, bueno, China es el gran desconocido y teniéndote a ti como experto, ¿nos podrías dar como una pequeña, muy breve, como panorama de cómo entender el derecho chino? ¿Hay algo así como derecho chino? Existe un derecho chino, pero como te lo mencionaba anteriormente, existe un macro de derecho chino Mm, y luego cómo se aplica en cada provincia, en cada ciudad, en cada distrito, eso en la práctica es otra historia, mm, porque puede ser muy diferente a nivel de práctica. Eh, bueno, en temas de derecho chino, porque tienen su constitución, tiene su constitución, tienen sus juzgados. tiene sus juzgados, entonces en cierto sentido ellos sí adoptaron una forma de derecho que venía de Occidente, Ujú, porque este sistema de constitución, de la propia constitución, es una idea de Occidente, ujú, que llega desde Occidente. de las repúblicas. Ujú, Y eso se toma como base de lo que es la República Popular China. ujú, Luego, cómo se van adaptando esta ley macro a ciertas realidades en diferentes provincias, en diferentes culturas que tiene China, en diferentes ciudades, eso es más un tema de prueba. O sea, si tenemos una ley que vamos a aplicar en una provincia en general y funciona, ¿sabes qué? Vamos a abrirlo a nivel estatal, vamos a abrirlo a nivel a otras provincias de China. ujú. Y eso es mucho de lo que pasa aquí en China. Muchas veces hay leyes muy generales Sí, que ellos, ok, vamos a interpretar de una forma claro. en un distrito, en una ciudad, funciona, da buenos resultados, ok, vamos a expandirlo a nivel provincial. Da buenos resultados, ok, vamos a expandirlo a nivel de sur de China. Sí, regional. Entonces es una forma de adaptabilidad Ujú, que ofrece este sistema que al momento de aplicar, al momento de ejercer esta profesión, te das cuenta de que, a ver, para este proceso en específico que yo tengo conocimiento en Shanghai, ujú. sabes que en el sur es totalmente diferente. O van a pedir otro tipo o van a entenderlo de una forma Claro. diferente. Y bueno, China también tiene sus zonas administrativas especiales, Ujú, que ya es sí. un derecho totalmente Y distinto. provincias autónomas. Provincias Sí, hay autónomas. 4 tipos, o sea, para los que nos ven, Ujú, seguramente esto es muy básico para ti, pero eso es lo interesante para entender en China, que tiene como lo que nosotros tendríamos, son departamentos o provincias, en México estados. En China también lo tiene, pero hay diferentes tipos. Uno que son como estados autónomos, como en Estados Unidos, estados asociados, pero también hay otros que son totalmente autónomos por cuestiones de etnia y otras que son como distritos federales. Tenemos 4, ¿verdad? Ciudades ujú, federales en China. Shanghai es una de ellas. ujú. Entonces, De ahí, por ejemplo, si vamos un poco más al lado específico de lo que es el derecho y cómo se ejerce el derecho. A nivel administrativo, por ejemplo, en Ecuador o en otros países latinoamericanos, es muy común encontrarte con un abogado que se especializa en derecho administrativo. ujú, En China, durante los años que he estado aquí, he conocido muy pocos que se dediquen a temas de derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Es básicamente un abogado que te represente para quizá impugnar ciertas decisiones del Estado. ujú, Eso no es muy común aquí. No es común tener un abogado que se dedique a esto. Y luego, por ejemplo, al lado, si vamos un poco a la práctica de juzgados. ujú. Bueno, aquí tienen los juzgados de primer nivel, los juzgados populares. Por ejemplo, el acercamiento que uno tiene en América Latina con el secretario o el juez para, por favor, impulsemos el proceso, o mandar escritos, por favor, señor juez, impulsemos el proceso, está en tal etapa. No hay ese tipo de acercamiento aquí en China. Aquí, pues, vas a tener ciertos acercamientos de que primera etapa, tenemos el juez y hay que esperar al buen de Dios que te responda el juez A que lo estudien ellos. en un tiempo adecuado. ¿Y cuánto Eh, es el tiempo adecuado? Porque en nuestras leyes, o sea, a los juzgados se les da un tiempo límite para estudiar los casos. O sea, no se pueden eternizar. y aquí viene una anécdota muy interesante, Ay, Dios mío. porque en un caso, obviamente nosotros como abogados siempre estamos detrás de los jueces, impulsando que llamadas al juez que por favor impulse esto. Pero llegó un caso particular de una jueza que le digo, mira, ya llevamos 2 semanas, necesitamos una respuesta a esta petición que lo hemos hecho. Y según la ley china, le dijo,
conozco el derecho chino. Ujú. Según la ley china, hay este periodo que ustedes deben responder. Y me dicen, la respuesta fue, bueno, es que ese periodo solo aplica a chinos, no a extranjeros. Y bueno, todos somos iguales a los ojos de la ley, chinos y No, en la ley extranjeros, china no. pero bajo la Es ley lo china no. interesante que, o sea, hay como o sea, la ley es la ley, pero tiene casos y si no se trata igual a un extranjero que a un nacional. Si estamos hablando a nivel constitucional, a mí me gustaba mucho esta materia, Ujú. constitucional en la universidad, y de hecho tenía un Sí. profesor muy, muy bueno. A nivel constitucional, todas las personas que vivimos aquí tenemos los mismos derechos. Ahora, como tú me preguntabas, a nivel práctico, puede que haya ciertas dificultades. Ujú. Y ahí es donde entro yo, porque justamente Sí, una de sí. las razones de la que yo decidí quedarme en China y trabajar en un bufete chino era entender en primer plano cómo se maneja el derecho y cómo manejaban los abogados chinos temas con extranjeros en China. Ujú. Esto, por ejemplo, es una oportunidad que un bufete extranjero no me lo podía ofrecer porque Claro. ellos no pueden representar Ejercer. a empresas extranjeras de aquí en China. Y yo lo fui pues aprendiendo poco a poco, ¿no? Con mis Que colegas de hay que un aquí. poco dar el paréntesis. El que un despacho ejerza en China, y bueno, siendo una ciudad tan internacional como Shanghai, ha sido un desarrollo, una apertura de los últimos 30 años. O sea, Ujú, no empezó de, sí, ven, firma americana ujú. a representar a tu gente acá. O sea, abrían oficinas, pero no necesariamente tenían pues ese respaldo de poder ejercer como despacho. Así es. Y en temas de extranjeros también hay ciertas materias que no toda firma china está habilitada. Claro, como Por licencias, ejemplo, digamos, en los negocios. sí, por ejemplo, hay ciertas firmas chinas que no pueden dedicarse a temas penales defendiendo extranjeros. Entonces tienes que buscar a una persona o un bufete que de verdad tenga este permiso local Ujú. para tomar este tipo de casos. Pero lo bueno es de que, bueno, ese tipo de información está transparente en el sitio, por ejemplo, web del Departamento de Justicia, ¿no? O sea, que se puede como buscar el número de licencia y aparece el listado, ¿o no No, es no, no así? funciona así. Ay, es que en algunas otras cosas, por ejemplo, para tratar comercialmente, Ujú, también las licencias de operación, por ejemplo, digamos, de agencias, por ejemplo, de turismo, ujú. sí las puedes investigar. Sí. Por ejemplo, en la ejemplo que estás dando tú, Ujú, hay una página web que en este momento no se me viene a la mente, que justamente puedes ingresar la licencia y te sale la información de la compañía, etcétera. ujú. Y alguna vez me pasó que tenía un nuevo cliente y me dice, oye, ¿sabes que tu bufete no aparece en este listado? Digo, espera, es que los bufetes no aparecen en esos listados de Claro, de empresas empresas, porque sí, son sistemas crediticios de empresas. Nosotros sí, estamos registrados bajo un sistema para firmas en una ciudad en específico. sí. Entonces, si buscas en la página web de las firmas, de asociaciones en Shenzhen, ahí se va a encontrar información de lo que es la firma. Pero no es un tema que va a aparecer, por ejemplo, como dices tú, en la página de, Sí, de o sea, Ministerio de como, porque Justicia. una cosa es, por ejemplo, el registro como empresa, o sea, Ujú, de que tienes una oficina y pagas impuestos y demás, pero otra es como tu licencia de operación, ¿no? claro, sí. A ver, entonces, ¿cómo es a tener un despacho de abogados y atender a tus clientes con esta, pues, como sopa de fideos, ¿no? O sea, no sabes dónde entra la pasta, dónde sale, porque son como muchos detalles, ¿no? Muchas especificaciones. Ujú. Bueno, como bufete de abogado chino, por ejemplo, en esta firma registrada en Shanghai, si necesitamos realizar operaciones fuera de lo que es Shanghai, tenemos que contratar a un abogado que esté con Sí, licencia en esa jurisdicción específica. sí. Y bueno, así es como se trabaja, ¿no? En un tema, por ejemplo, que quiera el cliente que nosotros le representemos o visitemos a una fábrica, digamos en Shandong, Ujú, podemos ir con mi equipo y representarle como somos abogados en China continental, pero al momento de que se arme un juicio ujú, en esa provincia en específico o esa localidad, digamos Jinan, en ujú. esa ciudad,
sí vamos a necesitar un abogado que esté registrado en esa ciudad Sí, porque o si un no, bufete que esté registrado en esa ciudad. Entonces ahí, por ejemplo, se arma un tema que yo he notado que es muy diferente en América Latina, que es la cooperación entre firmas. mm, Firmas que usualmente en América Latina se ven como competición. Aquí en China se arma una cooperación de diferentes bufetes legales mm. Bueno, porque se sí, necesitan el unos a los otros. claro. Sí, mutuamente se apoyan. Qué Entonces, mira, yo soy interesante. especialista en Shanghai y tú, otra firma, eres especialista en Ningbo. Para establecer una compañía en Shanghai hay estos requerimientos. Dame los requerimientos que se necesitan en Ningbo o Yiwu, que ahora está muy Ujú, de moda, popular. sí, sí, ya. Y son requisitos totalmente diferentes, incluso a nivel de Sí, 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 gubernamental, sí, sí, cada de que distrito. requisitar los documentos. Sí, 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 porque también hay muchas diferentes. Entonces, estás haciendo nada más para operar el despacho. Hay cruces de las dos cosas. O sea, una cosa es el tema territorial y el otro es la materia, Ujú. ¿no? Y hay cosas tan específicas como a mí me ha tocado, o sea, de Shanghai estás diciendo muy general, pero diferencias por distrito. Sí, Entonces, es bien interesante. Entonces, los clientes extranjeros, o sea, ni se imaginan a dónde se están metiendo cuando quieren hacer negocios acá. pero para eso estamos aquí, para guiarles, para darles las mejores opciones aquí en Shanghai. Solo enfoquémonos un poco en Shanghai, en los Ujú, diferentes distritos que tú dices. Establece una compañía en Xuzhou, los requisitos van a ser diferentes si es que vas a establecerlo en Lingang. ujú, ¿Qué otro tema también es importante aquí? Los incentivos que puede darte el gobierno local. sí. Gobierno local en Lingang, digamos que es una zona de grandes Ujú, fábricas es una nueva o zona de libre una comercio. nueva zona de Ujú, libre comercio, te van a ofrecer diferentes incentivos. Te dicen, mira, si te estableces aquí, es una empresa de tecnología, ujú, te damos 2 años de oficina gratis. sí. eh, O tasa en, cero en o el tasa impuesto de cero en ingreso. impuesto por un periodo X. Ujú, En Xujue te van a ofrecer otros incentivos, te van a decir, mira, no tenemos esos incentivos, pero te podemos dar algunos de estos edificios históricos para que tú hagas eventos o mm. manejes temas de networking de tu empresa. Por ejemplo, se dedica a temas de conectar. Les encanta el tema de Belt and Road. Entonces dices, yo me dedico a un tema de Belt and Road, quiero conectar negocios de América Latina. Ok, te podemos dar este edificio histórico para que tú hagas tus eventos y demás y te podemos personal para ese evento. Entonces hay ciertos beneficios y esto también toma mucho tiempo. Al momento que quieres abrir una empresa en Shanghai, ¿dónde quieres establecerte, el por qué, dónde están los negocios que quieres hacer? Y también va a ser el interés del propio distrito en tu Ujú, negocio. sí. Porque si eres una empresa pequeña, quizá al propio distrito no le interesa ayudarte con ese tipo de incentivos. Ujú. Dice, No, no, yo pero me tengo que Tesla, facturar millones. ¿no? Les Eh, pusieron, Ujú, o sea, en un periodo de tiempo pues muy difícil, armaron la fábrica más grande de Tesla del mundo, ujú. aquí en Pudong. Entonces, ese es un lado de mi trabajo, ¿no? Guiar a empresas Sí. latinoamericanas en toda la parte legal y cómo se mueven la estructura legal de China. Ujú. Y luego va el otro lado, que es empresas chinas para América Latina. Ah, porque también haces la otra bisagra. Exacto. Qué interesante. Y Hay, ahí, por ejemplo, ¿cuáles son las oportunidades? O sea, digamos, porque trabajo de abogado, pues es en las buenas y en las malas, ¿no? O ujú. sea, yo me enfoco a veces demasiado en lo malo, pero también en las buenas. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuáles son esos proyectos que son bastante interesantes? Ujú. Por ejemplo, muchos de los asesoría que nosotros damos es a empresas chinas, es cómo mitigar riesgos en América Latina. América Latina es muy diferente, cada país es muy diferente, tenemos sistemas diferentes, una forma de entender el derecho similar, pero diferentes sistemas políticos, etcétera. Entonces, guiar un poco a las empresas chinas cómo van a entrar a este mercado, cómo se Ujú, pueden beneficiar de ese mercado o de tratados regionales, un poco explicarles, ¿no? Si vas a México, cómo puedes sostenerte a tratados de Norteamérica, ujú, de claro. comercio en Norteamérica, Sí, ¿no? porque no nada más, es igual, o sea, todo el país forma parte del tratado, sí, pero dentro del acuerdo hay especificaciones de algunos sectores más beneficiados por una tarifa Ujú, menor que otros y también hay los incentivos
nacionales, ¿no? O sea, Ujú, nuestro, por ejemplo, programa este de importaciones temporales, que es muy atractivo. ujú. Entonces, guiarles ya en temas en otros países, por ejemplo, Brasil. Obviamente, en todas estas jurisdicciones yo tengo que cooperar con firmas locales porque no es mi Claro, jurisdicción. sí. Incluso yo como abogado ecuatoriano tengo que cooperar con firmas ecuatorianas que están en territorio ecuatoriano. Ujú. Y un poco guiarlas a las empresas. Mira, tú vas a establecer una compañía aquí, qué temas de responsabilidad van a tener tus representantes legales, temas laborales, qué es lo que debes hacer, debes pagar seguro social a X empleados, Sí. solo puedes tener un porcentaje específico de personal chino, no puedes llevar a Ujú. todo tu personal chino, Sí, debes contratar a personal local, debes impulsar o dejarles que hagan sus federaciones de trabajadores, claro, que es un tema que aquí en China pues es un tema tabú muchas veces, pero América Latina tienes que respetarlo, claro. porque en temas laborales de América Latina, especialmente Ecuador, sí hemos evolucionado mucho en temas de derechos de trabajadores, ¿no? Sí, y Entonces, en nuestros países la ley del trabajo no es una sugerencia. ujú. O sea, tiene implicaciones serias para las empresas. Y temas ambientales, permisos ambientales. En Ecuador tenemos también, por ejemplo, algo que es muy importante, que es, ay, se me fue el nombre, es consulta a las comunidades. Ah, Si qué tú vas a interesante. hacer un proyecto en X comunidad Ujú, que te otorga ujú, el Estado también tenía que haber hecho una consulta a la comunidad en ujú, qué tal viable era este proyecto y cómo les va a afectar a ellos como comunidad. ujú, sí, Eso es algo, por ejemplo, que muchas veces no lo hacen el gobierno en sí y las empresas extranjeras como las chinas van a pagar las consecuencias. claro. Pero también es un poco, pues, entendible, porque pues yo estoy acostumbrada a hacer negocios en mi país, ¿no? De cómo opera mi país, y uno supone que más o menos el marco es similar, y Ujú, no, o sea, y sí hay diferencias muy, muy grandes ujú, con China. Wow, entonces te toca las dos cosas, ujú. muy amplio. Sí, No, pues así es también la muy vida de abogado satisfactorio, aquí. ¿no? También muy satisfactorio. ¿Y tú sientes que qué más haces? ¿Cómo te defines tú como abogado? O sea, ¿eres más contencioso, eres más negociador, eres más como de abrir oportunidades comerciales? Ay, difícil pregunta. Yo creo que uno ¿O soy tiene que investigador? ponerse un poco, yo creo que uno tiene que, todo lo que hablaste en ese momento, conciliador, negociador, abrir mercado, yo creo que los abogados tenemos que ponernos estas diferentes máscaras Ujú, dependiendo de la situación y dependiendo del cliente. Entonces, tenemos que tener una máscara para todo. claro. Sí. O digamos caja de herramientas, ¿no? Ujú, Porque es todo tu kit después de tantos años de estudio y de experiencia, y más los que se acumulen, pues si uno va puliendo. Qué interesante. Y no hay tantos abogados latinoamericanos ejerciendo o ujú. haciéndola de puente. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Yo cuando salí de la universidad, ya he terminado mi maestría, Ujú, obviamente mi primer paso era a unirme a un bufete internacional y tuve algunas entrevistas en Pekín. ujú, Ahí me daba cuenta de que no había una presencia de bufetes latinoamericanos. mm, Los bufetes que hacían negocios con América Latina eran españoles, obviamente promocionando lo que es la estabilidad jurídica mm, de lo que es España y cómo ofrecían esto para la entrada al mercado latinoamericano, pero no había una presencia hasta el día de hoy, no existe una presencia fuerte de bufetes latinoamericanos. Y luego, pues pasando el tiempo, decidí tomar este paso, como te comentaba, ujú, experiencia en un bufete chino para entender qué es lo que pasa desde dentro y cómo entienden el derecho y cómo yo puedo crecer como profesional ujú, dentro de un bufete chino, conociendo desde adentro cómo funciona y cómo es en la práctica en realidad. Y eh, abogados latinoamericanos, primero es muy difícil que un bufete te contrate
por ser obviamente un extranjero. Ujú. Como tú sabes, hay algunos requerimientos para contratar a un personal extranjero. Sí, de entrada. Ujú. Como abogado, no solo abogado latinoamericano, como abogado internacional o extranjero, nosotros no podemos ejercer en China continental. Esto es una prohibición que nosotros tenemos. Mm, Lo que nosotros podemos hacer es representar al cliente, negociar con las fábricas, con las empresas, sí. etcétera, promocionar, Ujú, mediar, ujú. y también estamos autorizados para representar en temas de arbitraje, Ok, eso arbitraje o es mediación, interesante. más no en cortes populares chinas. Ujú, lo contencioso, Lo digamos. contencioso no lo podemos hacer. Pero la ventaja es de que China tiene toda una tradición en mediación y arbitraje, entonces intentan que el grueso de cualquier conflicto se pase primero por ahí, o sea, se resuelva en esa instancia, ¿no? Eso va a depender mucho de los casos, porque si tenemos una empresa Y china y una empresa X latinoamericana, que no firmaron ningún tipo de contrato y se manejaban por temas de proforma invoice, que aquí son muy comunes, Sí. van a tener que ir necesariamente, si es que hacemos un tema de litigio, van a tener que ir por cortes populares. El tema de arbitraje funciona si es que estas dos empresas hicieron un contrato escrito y en una de las cláusulas, centro de arbitraje de Shanghai, de Shenzhen, de Beijing, Ujú. para resolver cualquier disputa entre los dos. Solo en ese momento podemos nosotros aplicar estas cláusulas de ir a un centro de arbitraje. Mas no es un tema automático. Mm, Si es que quieren resolver en un litigio, tienen que ir a cortes populares. Entonces tienes que hacer tú mucho trabajo de prevención, ¿no? O sea, Exacto. antes de que te enfermes, mejor mantén la salud, ¿no? O sea, los negocios así en buenos términos, porque irte a un conflicto no es tan redituable. Hacer un trabajo de justamente lo que decía, mitigar riesgos, ¿no? Sí. Si es que un cliente me dice, mira, ¿sabes qué? Tengo un negocio que voy a dar 10 millones de dólares a este proveedor chino Ujú. y necesito un contrato, ok, vamos a ver qué es lo que se puede hacer en este contrato. Es un monto pues Considerable. considerable. Me pongo a hacer un poco la investigación. Sabes que el capital de esta empresa es de $200,000 y tú le vas a dar 10 millones de dólares. ¿Cómo, cómo vamos a resolver esto si se arma algún conflicto? Sí, pero ahí también Entonces, fue, a ver, te cuesta $100 mandar a alguien que te haga un reporte de due diligence, ¿no? La mm, inspección a la fábrica. pero muchas veces incluso empresas grandes no realizan este tipo de inspecciones, ¿no? Pero ¿por qué si China es tan lejano y lo que se oye en los medios es que es monstruoso? O sea, como, Ujú. ¿por qué hay como una contradicción ahí? Esa es una gran pregunta, pero negocios se tienen que mover, intentan hacer negocios lo mejor posible, se ofrece una calidad y un precio obviamente mucho mejor Mm, que pueden ofrecer otros mercados, y se cierran negocios de esa forma. Ahora, estos ejemplos, por ejemplo, sí hay formas desde la parte legal de satisfacerlos. Por ejemplo, en este ujú, ejemplo específico, si logramos hablar con esta proveedor ujú, y poner la fábrica en sí, el bien inmueble, como garantía del ujú. contrato si es Sí, que algo sucedía. sí. Entonces, el cliente tiene un respaldo jurídico, Ujú, el proveedor chino sabe que hay un equipo en sí. China continental que va a armar acciones si es que algo pasa. Ujú, eh, y pues se arman los negocios y se completan las transacciones, ¿no? mm. Quizá en futuras transacciones no es un tema que te pida al cliente todo el tiempo, mira, necesito un contrato para este negocio, porque digamos que son negocios que salen cada semana. Claro, y aparte algunas empresas de nuestros países tienen 100 proveedores Ujú. mínimo, ¿no? Entonces no es tan Pero, fácil. pero tener este acercamiento de que das a conocer a la fábrica china, de que tuviste un respaldo y que no estás solo en China continental, obviamente es una gran ayuda, ¿no? Sí. Sí, o es un filtro, ¿no? O Ujú. sea, simplemente estás dispuesto a firmar un contrato conmigo, no. Bueno, pues ya, ¿qué más hacemos? Entonces, a ver, para ser positivos, hay muchas empresas latinoamericanas que han tenido pues muchos problemas con China, algunos problemas comerciales, pero hay otras que han prosperado.
Hay negocios buenos que se han hecho y ahí, ¿cuál sería como tu decálogo de recomendaciones? Tú como abogado que estás aquí en medio. Ujú. Bueno, son empresas que han hecho su tarea de entender China. Yo creo que eso es un trabajo de primer nivel. Mm, Primero entiende cómo es China, cómo funciona China, dónde vas a establecerte como empresa, qué es lo que vas a ofrecer tú como empresa internacional, dónde están tus clientes. mm, Y las empresas que han tenido mucho éxito han tomado ese camino. O sea, ujú. saben que entrar al mercado chino para hacer esta tarea de primer nivel te va a costar X dólares Y tiempo, y tiempo y estás digamos, dispuesto a hacer eso. No es una cosa que armas de la noche a la mañana. ¿es un año o más? Mínimo va a ser un año, sí, para conocer cómo se mueve el mercado chino, O sea, de hacer qué visitas, protecciones hablar va a con tener. personas, Ujú, contratar, que te hagan reportes, digamos, ujú. investigación. Armar también el personal que vas a tener aquí de confianza, porque obviamente armas tu empresa, vas a necesitar a alguien que esté aquí como representante. Claro. ¿Cómo se va a quedar esta persona? ¿Va a ser contratada por la misma empresa? ¿Va a ser un representante legal? ¿Va a ser un personal chino? ¿Vas a tener que contratar a alguien que conozca también el idioma? Alguien tiene que entenderse con los gobiernos locales o con tus Sí. proveedores. Entonces es todo un tema de que muchas empresas sí han tenido su tiempo de investigar y, y en este momento están haciendo negocios muy prósperos, ¿no? Estamos Mm, hablando de empresas que están aquí 15 años, un poco más, sí, sí, sí. o empresas que quizá no tienen una presencia local en China, pero que han estado haciendo negocios por más de 40 años porque Ujú, saben cómo mitigar estos riesgos. claro, Saben que no van a encontrar a un proveedor que les contacta a ellos por Facebook. claro. Es que, híjole, hay cosas a veces tan básicas que hasta que no te ves en el problema no te das cuenta Ujú, lo básico de esos temas. Qué interesante. Pues, Luis, hay muchos temas por hablar. Ahí, como para darles algo muy concreto a las personas jóvenes que nos están viendo, que seguramente, bueno, algunos van a estar estudiando derecho, otros quizás no, pero que están interesados en China. ¿Cuáles serían tus recomendaciones hacia ellos? Este es un trabajo complicado, hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia para entender cómo funciona China, cómo funciona el derecho chino. Pero una vez que tomes este camino, es un camino muy satisfactorio. Mm, A nivel personal, a nivel profesional, cómo vas entendiendo negocios, cómo ayudas a tus clientes, cómo cierras casos exitosamente para tus clientes, ujú, es algo que te va a llenar por el resto de tu vida. Pero es un camino que hay que tomarlo, hay que ser muy decidido, hay que ser muy paciente. sí. Un primer paso de entender el idioma, segundo paso entender de forma teórica el derecho chino, siguiente paso entender cómo se maneja en la práctica el derecho chino. Y yo creo que un siguiente paso es lo que yo decidí, em, pues unirte a una firma que te soporte a nivel local y que tú como abogado puedas representar personalmente. Pues me ha tocado representar a clientes a niveles administrativos, tú estar en tierra y conocer cómo cambia el derecho, porque cambia aquí Ujú, cada semana sí. muchas veces, es algo que tú como abogado puedes dar una mejor asesoría a tus clientes, porque estás en tierra china. Exacto. Sí, no es lo mismo a miles de kilómetros de distancia que moverte desde Ujú. aquí. Exactamente. No, pues muchas gracias, Luis, por tu generosidad compartiéndonos esta información. Seguramente hay muchas personas aquí que bueno, van a querer, tienen sus propias preguntas. No se preocupen, vamos a dejar los datos del despacho aquí abajo, también los datos de Luis y no tengan ningún, digamos, problema. Todas sus preguntas que ustedes pongan aquí en la sección de comentarios van a ser respondidas a la más mínima oportunidad por parte de nosotros. Como ya dije, por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar la entrevista. Muchas gracias a todos los que han escuchado, muchas gracias a los que se suscriben y
bueno, seguramente hay cosas que a ti te interesan o que alguien que tú quieres le va a ser de mucha utilidad. Entonces, por favor, comparte nuestros videos con quien creas que le va a servir. Un abrazo a todos y no queda más que decir, nos vemos a la próxima. Estimados amigos, a nombre del equipo de Suzy Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Suzy Xiantang Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.